¿Qué tal, queridos amigos? Hoy es martes y estamos la gran psicoterapeuta Emilia Sánchez Salama y un servidor Antonio Álvarez Mesta en una biblioteca grabando el quinto episodio de Psicosofía número 5. Y como nos gusta la flexibilidad, la frescura, la espontaneidad, pues no tenemos un script que nos lleve a ser muy acartonados, un esquema muy rígido. Se vale la improvisación. Así Y es, la estamos aquí espontaneidad. con una mujer muy espontánea, luminosa, Emilia. Y estábamos ahorita, hace 5 minutos, platicando de qué hablamos en Psicosofía número 5. Sabemos que vamos a hablar aproximadamente de 30, 40 minutos. Y viendo distintos temas, pues, ¿cuál quedó, Emilia? Pues los sueños, que dijimos, vamos a platicar, pero no nos quisimos poner de acuerdo para que vaya saliendo espontánea la plática y la charla, porque es un tema que a los dos nos llama la atención y queremos platicar y compartir con ustedes mientras nosotros vamos conversando sobre los sueños. Que me decías que bien que has leído bastante sobre ese tema. Bueno, no usaría el término bastante, pero sí. He leído y seguiré leyendo todo lo que pueda sobre el tema. Yo estoy convencido del acerto de William Shakespeare. Los seres humanos estamos hechos del mismo material que los sueños. Somos sueños. Yo creo que la única frase que rivaliza con la belleza de esta frase shakespeariana de que los seres humanos estamos hechos de sueños es la frase de los astrónomos y cosmólogos como Carl Sagan, que dicen, y con toda la razón del mundo, que estamos hechos de polvo de estrellas. ¿Qué tal? Entonces, somos muy romántico, polvo, pero sí. polvo de estrellas y también estamos hechos del mismo material de los sueños. Onírico. Ahora, todas las personas soñamos. Yo conozco mucha gente que dice, no es cierto, yo jamás sueño. No, pero sí. Pero no hay un ser humano que no sueñe. Ajá. Aguas con el que dice que no sueña, porque la censura, la represión, el freno está muy fuerte y eso puede ser un indicador de cosas que requieren atención. Pero quien dice que soñamos el 20% de nuestro episodio de dormir, algunos más, otros menos, depende de la edad, depende de muchas circunstancias. Hay 5 fases de sueño y en las 5 podemos soñar, pero se manifiesta más el sueño en lo que se conoce como movimiento ocular rápido. O en las siglas en inglés, el acrónimo. REM. Exacto. Rapid Eye Movement. Así es. En español, MOR, ¿no? En español, MOR. Vemos una persona con los párpados cerrados y vemos que los globos oculares se están moviendo, temblando. Es cuando está en la fase del sueño, más bien del ensueño. Exacto. Del episodio onírico, propiamente dicho. Bueno, Mili es orgullosa egresada del Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de La Laguna. No es ningún secreto que ahí predomina el enfoque clínico. Y dentro del enfoque clínico, pues lo clásico pues es la orientación psicoanalítica más ortodoxa. Así es. Mili, seguramente en varias materias pues viste pues las teorías freudianas y neofreudianas sobre los sueños. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues yo creo que desde el enfoque que como bien comentas el psicoanalista, toda esta parte del sueño, lo que nosotros revisábamos es que Freud hablaba de que en el sueño se manifiesta el proceso de pensamiento primario, porque cuando estamos despiertos se manifiesta más bien el proceso de pensamiento secundario, en el que hay lógica, secuencia, y en el primario no, se manifiesta el inconsciente, y por eso decía que había que estar bien atento de los sueños, porque si bien es cierto que a lo mejor a veces solo se acomodan los remanentes del día, acomodamos o archivamos lo que sucede en nuestro día o lo que observamos durante el día o la semana, decía, también se manifiestan todo lo que son deseos reprimidos, la parte que también, por ejemplo, Jung hablaba de la sombra, que del lado de Jung hablaba mucho de identificar símbolos y arquetipos,
Freud hablaba mucho de la parte de ver los símbolos, que qué pasa en el proceso de pensamiento primario. No hay una lógica, no hay una secuencia, sino que el inconsciente se manifiesta de forma como bruta, por así decirlo. Y lo que era muy interesante es que entonces había que ver, yo podría a lo mejor soñar con un árbol gigante y resulta que a lo mejor era un sueño repetitivo y había que ver qué significaba, cómo era, de qué tamaño era el árbol, cómo me siento yo frente al árbol. Claro. Entonces era como tratar de encontrar toda esta parte simbólica para ver quién o qué representaba ese árbol en mi sueño, ¿no? Pero, por ejemplo, tú en el que me comentabas que leíste, que era un enfoque más de qué tipo. No, yo aprendí a trabajar los sueños de acuerdo al enfoque gestáltico, pero obviamente leí la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Harold Bloom, que es un crítico literario de primer nivel, de talla mundial, dice que los escritos de Freud, independientemente de sus aseveraciones estrictamente psicológicas, tienen valor literario, claro, tienen calidad estética. Entonces Jung dice, así sea por motivos netamente literarios, póngase a leer a Sigmund Freud, que es un esteta. Yo estoy convencido que las 5 mentes fundamentales de los tiempos contemporáneos, uno de ellos es Sigmund Freud, los otros son Darwin, son Marx, son Pasteur y son Albert Einstein. Entonces, no estoy diciendo que son los mejores, estoy diciendo que son básicos, primordiales, cardinales, esenciales. Puede haber psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, psicoterapeutas que ven cosas que Freud ni siquiera consideró, y en ese sentido que superan al mismo Freud. Pero es como con la música, puede haber grupos mejor que los Beatles, pero los Beatles son inamovibles. Así es. En los suyos son clásicos. Claro. Y Freud siempre será esencial. El padre de la psicología considerado por por lo menos claro, de la psicología terapéutica, el padre del psicoanálisis propiamente dicho. Y yo sí estoy de acuerdo con algo que dice Freud. Los sueños constituyen la vía regia, el camino real, majestuoso, de acceso al inconsciente. Yo creo que nunca vemos más cosas de una persona, o esa persona llega a ver más cosas de sí misma que a través del trabajo onírico. En psicoanálisis, la interpretación es importantísima. Claro. En otras escuelas, por ejemplo, la gestáltica, ahí no hay un sabiondo que te dice qué significa tu sueño, sino te ayuda a trabajar el sueño que has tenido para que tú mismo vayas descubriendo los significados del sueño. Ahora, la censura también está en los sueños, por eso Freud insistía que hay un contenido latente y hay un contenido manifiesto. Una persona, por ejemplo, sueña que está cortando flores con unas tijeras enormes. Ese es el contenido manifiesto. El contenido latente, pues habría que revisar cuál es. Así es. Para un freudiano de la escuela clásica, pues normalmente tiene que ver con censura de carácter sexual, tiene que quizá cortar y con un instrumento afilado tenga que ver con el deseo sexual. Cortar implica la presencia en otro ser, puede incluso tener alusiones coitales, etcétera. Así es. Así es. Pero lo que tenemos que evitar es caricaturizar, simplificar en demasía. Exacto. Por ejemplo, hay programas de radio, Mili, que me ha tocado escuchar, que dicen, si soñó pajarito significa tal cosa. Claro, si soñó con dientes, quiere decir que viene buena fortuna. Y cosas muy simplistas y caricaturizadas, como bien dices. Que si bien es cierto que Freud hablaba de que cada objeto puede tener ya una connotación, y obviamente desde su teoría psicosexual mucho tenía que ver con eso. Y claro, además también hay que tener en cuenta que él vivió en una etapa donde sí había mucha represión.
en torno a ese tema, ¿no? Al tema sexual. Entonces, claro que sí, desde entonces él lo pudo ver y a pesar de que ahora tengamos muchísima información sexual, no necesariamente significa que no haya represión todavía. Entonces, toda esa represión se puede ir descubriendo y también la no represión, o sea, ¿qué predomina más? Si la vida instintiva en la persona o el super yo, que sería todas las normas, el deber ser. Entonces, habla mucho también los sueños de cómo está en este momento constituido el balance entre la vida instintiva, el observador, que sería el yo, la vida instintiva sería el ello, y lo que sería como el deber ser o el yo ideal, que sería el super yo. Entonces, claro que los sueños desde esa perspectiva pues sí da mucho material a interpretar, pero sin caer en la caricaturización de soñé esto, ¿qué quiere decir? No se puede generalizar. Hay cosas que sí es cierto que pueden tener ya una connotación, pero es un mapa para empezar a explorar y llegar a ver qué es en cada persona, ¿no? Y como Korbisky decía, el mapa no es el territorio. Así es. Ayuda Así y es. mucho. Así es, pero una herramienta. El mapa no es el territorio. Y Mili Sánchez Salama y un servidor podemos tener el mismo sueño y sin embargo el significado profundo puede ser radicalmente distinto para ella como para mí. En esto Jung insistía mucho. Jung insistió mucho en que cada ser humano tenía valencias propias para sus episodios oníricos. Entonces no se vale la generalización excesiva, la simplificación extrema, la caricaturización. Ahora, todos soñamos. Y yo sé que hay gente, por ejemplo, que dice que incluso existen los sueños premonitorios, ya hasta en la Biblia aparece, por ejemplo, en el Génesis, la historia de José el Soñador, uno de los hijos de Israel, de Jacob, que así era el nombre original de Israel, que ve aquello de las 7 vacas y las 7 espigas, que las 7 vacas gordas son devoradas por 7 vacas flacas, y las 7 espigas lozanas son vencidas por 7 espigas macilentas. Y cómo le interpreta el sueño al faraón y prospera José el soñador. O en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño y él manda llamar a la gente sabia de su reino, de Babilonia, y dice, no me acuerdo qué soñé, pero díganme qué soñé y díganme el significado. Y le dice, no hay, ni siquiera Mili Sánchez Saloma, que es una experta, podría decirte qué soñar, qué soñaste. Y entonces él monta en cólera, Nabucodonosor, y decide matar a todos los sabios, a los expertos. La palabra bíblica que viene es a los caldeos, que es un gentilicio, pero también se refiere a una ocupación, hombres de saber, personas de sapiencia. Y Daniel, en oración junto con 3 amigos, le pide a Dios que le revele qué soñó Nabucodonosor, y le revela el sueño a Nabucodonosor. Tú soñaste un gigante con cabeza de oro, brazos de plata, cuerpo de hierro, piernas de metal, pero pies de arcilla, de pies de barro. Y de repente se derrumba el gigante. Has de saber, Nabucodonosor, que ese es tu reino. Se va a venir abajo. Le profetiza, y Nabucodonosor colma de honores a Daniel, tratando de evitar el cumplimiento. ¿Existirán los sueños premonitorios? No lo sé. Ni yo. Incluso más que premonitorios, porque premonitorio es tener una sensación de que algo va a ocurrir. Precognitivos, saber a ciencia cierta, hasta con lujo de detalles, lo que va a ocurrir. ¿Tú crees que haya gente que sí tenga como ese, no sé, regalo o ese don? Yo creo, ya estamos en nivel de la creencia, yo creo que sí. Y creo que no son unas cuantas personas, yo creo que todas las personas de cuando en cuando tenemos atisbos y vislumbres
nuestra mente, para los que son creyentes, con ayuda de Dios o como lo quieras manejar, de repente nos revela lo que está por ocurrir. No lo puedo demostrar, ni puedo dar un fundamento científico para esto. Te puedo... Como decíamos, estamos hablando a nivel de creencias. Estamos a nivel de creencias. De experiencias que nos hayan pasado cercanas. A mí me interesa mucho la biografía de grandes hombres, por ejemplo, René Descartes, Julio César, Napoleón, Abraham Lincoln. Tuvieron sueños que le platicaron a gente allegada y hay testimonio de esos sueños y se acabaron cumpliendo los sueños. Ahorita no tenemos tiempo para hablar de eso. Ahora, hay otra cosa que me interesa mucho de los sueños. Los sueños también ayudan a resolver problemas. Claro. Y los sueños incentivan la creatividad. Thomas Alva Edison, por ejemplo, cuando se aplicaba al máximo junto con su equipo y no encontraba solución a un problema, siempre decía la frasecita esa de que es tiempo de tomar una siestecita. Se dormía, soñaba y muchas veces encontraba el problema, la respuesta al problema técnico que tanto le había preocupado. Y Kekulé y Elias Howe y muchos grandes inventores en los sueños, cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro sigue trabajando y procesando. Y en los sueños podemos encontrar soluciones. Finalmente, bueno, hay una psiquiatra que a mí me gusta mucho cómo platica y que ahora que platiquemos juntos sobre la felicidad, también quiero comentar sobre ella, que es Marian Rojas Estapé, y es una psiquiatra española y ella dice justo eso: en los momentos de reposo, de descanso, es cuando el cerebro está mucho más relajado. Los niveles de cortisol están abajo. Entonces, la mayoría de los grandes inventos y las respuestas no llegaron en un momento de crisis cuando estamos en el ajetreo, sino en el momento de esparcimiento, de descanso, y entre ellos de la siestecita, del dormir. Incluso hay muchísimas personas que no perdonan la siesta. Yo me acuerdo cuando tuve oportunidad de entrar a hacer ejercicios ignacianos, y una parte es que se nos daba un espacio para la siesta. Ya sabías tú si querías dormitar o no, pero era como parte del trabajo tener como este momento de siesta. Entonces, creo yo que sí, de alguna manera, hasta biológicamente, estamos con mayor predisposición si los niveles de cortisol bajan. Claro que el cerebro está en un estado óptimo para encontrar soluciones, que cuando más bien estamos, tengo que encontrar la respuesta, tengo que encontrar la respuesta, tengo que encontrar la respuesta. Y entonces más bien sube mi nivel de estrés, sube mi nivel de cortisol y tengo mucho menos probabilidad de encontrar la respuesta, ¿no? Sí, eso está muy estudiado. ¿Sí? Arquímedes, cuando descubrió el principio de la hidrostática, el volumen desalojado de un líquido es directamente proporcional al volumen del cuerpo sumergido en el mismo. Descubrió cómo encontrar la manera de saber si los objetos fabricados para el rey tenían el oro que los orfebres decían. Y entonces, como la densidad cambia según la composición de los cuerpos, pues ahí descubrió el principio de la hidrostática, pero lo descubrió relajándose en una bañera. Y la anécdota dice que se emocionó tanto que gritó: lo encontré, claro, en griego, eureka, y sale desnudo a avisarle al rey que ya encontró la solución. Pero Carlos Tampi, un neurofisiólogo, estudiado la vida a fondo de Leonardo da Vinci y de otros genios como Miguel Ángel. Y por ejemplo, Leonardo es fama que trabajaba al máximo 2-3 horas y luego se dormía 15 minutos. En las noches, a menos que estuviera muy enfermo, no dormía horas consecutivas. Tomaba siestas cada 2 o 3 horas. Y algo parecido hizo Miguel Ángel, que hasta se caía de los andamios, se esforzaba al máximo, se quedaba dormido, pensaba mientras dormía, su cerebro seguía. Entonces, sí, nuestro cerebro sigue creando cosas maravillosas mientras dormimos. Thomas Alva Edison, 1093 inventos.
insisto, it seems to me that it's time to take a little nap. Me parece que es tiempo de tomar la siestecita. Y si Arquímedes gritó, Eureka, el otro gritó, I found it. Lo hallé, lo encontré. Lo tengo. Lo tengo, claro, ya lo tengo. Bueno, pero estamos con una terapeuta, ya estamos ahorita con lo de la creatividad. Es que, por ejemplo, el mismo autor de La inteligencia emocional, Daniel Goleman, tiene un libro que se llama La chispa creativa. Sí. Y en ese libro, de 150 páginas aproximadamente, pues nos platica cómo la creatividad sí requiere mucho esfuerzo, pero luego relajación y luego de nuevo esfuerzo. Entonces, esas fases que se compensan, la relajación siempre es necesaria. Sin relajación no hay nada. No, y parte de la relajación es dormir y también, sí, una cosa es quien diga, yo sé que soñé, pero no me acuerdo bien de mis sueños. Y bueno, puedes hacer todo este ejercicio porque a veces, si no sabías que puede traer un material importante para trabajo personal, pues no le pones mucha atención. Pero dices, reconozco que sueño, pero no le pongo como mucha atención. Bueno, le puedes empezar a poner atención. Pero si realmente está quedando interrumpido y no estás llegando a la etapa de sueño, eso afecta al sistema nervioso central de manera muy seria. Y entonces podemos ver cómo los problemas de insomnio, de no dormir bien, traen de trasfondo un problema de estrés que no te está dejando alcanzar una etapa de sueño reparador y se va haciendo como una avalancha que va acarreando otros problemas y eventualmente puede venir una depresión también. Entonces, sí. No, y a nivel orgánico, a nivel físico, claro, el sistema inmune y toda la reparación del organismo, necesitamos dormir y necesitamos soñar. Porque de alguna manera es como esta parte de cómo funcionamos de acuerdo a los ciclos circadianos, ¿no? Entonces es como el famoso jet lag que expresa quien tiene un viaje y en avión y que cruza, hace como este cruce de horarios y dice, estoy como aturdido, destanteado en el sueño, no importa que llegues y te duermas o no te duermas, si hay ya un impacto, ya hay este famoso jet lag, está la persona cansada, necesita más horas de descanso, etcétera. Pero si esto te está pasando en donde vives y traes como un jet lag constante, va a haber un impacto porque cada hora se está reparando un órgano del cuerpo durante el sueño. Entonces, si no estás alcanzando las etapas más profundas, se está afectando sistema nervioso, sistema inmunológico, todos los órganos no se están reparando igual. Entonces va a haber un cansancio, un agotamiento y va a venir fatiga extrema y también la salud mental se ve afectada. Sufre menoscabo y severo. John Medina escribió un libro que se llama Brain Rules, las reglas para el cerebro. Él es un biólogo molecular. Busca este libro, fue un bestseller, Las reglas para el cerebro. Y él insiste en la importancia del dormir y del soñar. Entonces, nada más grave que robarle horas al necesario descanso. Y la luz azul del teléfono celular y del iPad y de tantos aparatos altera nuestros ciclos circadianos. Circadiano en torno al día, circa alrededor de todos tenemos ciclos circadianos. Bueno, pero mira, más allá de la creatividad y que eso es muy importante, y también la reparación física y mental que ofrecen el dormir y el soñar. Y aparte, la eventualidad, si existen o no existen los sueños premonitorios y precognitivos, que yo, a nivel de creencias, digo que sí. Sí creo que lo más íntimo, personal, propio de un ser humano, sale en los sueños. En los sueños. Y en psicoanálisis, pues el experto interpreta. Claro. Y claro que tiene una formación sólida de mucho tiempo, pero bueno, yo prefiero, por ejemplo, el trabajo gestáltico. Y platico así a grandes rasgos cuál es lo básico de este trabajo gestáltico.
Una persona platica un sueño, o ensueño, para distinguirlo del dormir. Platica un ensueño. Le pedimos que lo platique como si lo estuviera viviendo, en tiempo presente. No me está contando acerca de o sobre. Está sucediendo el sueño en ese momento. Me lo platica en tiempo presente. Y en el sueño, pues, intervienen elementos, seres, cosas, personas, pueden ser animales también. Y después de que me cuente el sueño, la manera más completa y vívida posible, yo le hago preguntas a todos los elementos oníricos. No solamente le pregunto, vamos a suponer a Mili, qué soñó, sino si aparece un perro en el sueño, aunque parezca ridículo, le hago preguntas al perro. El perro tiene facultad de hablar, de contestar mis preguntas. Y la persona que soñó tiene que contestarme a bote pronto, sin dar mucho tiempo a la censura, a la represión, lo que supone que contestaría el perro. Y entonces, típicamente en un sueño, por lo menos hay unos 7 elementos a los que se interpelan, y no importa que sea un hombre o una mujer, un viejo o un niño, un bebé, una nena, no importa si es un perro, una piedra, una estrella, un cocodrilo, todos los elementos oníricos son partes de tu personalidad. La piedra soy yo, el árbol soy yo, mi papá tendrá cosas de él, pero también soy yo. Mi pareja o expareja aparece en el sueño, tendrá cosas propias de él o de ella, pero también soy yo. Y entonces, a mí me ha pasado que he trabajado centenares de sueños con muchas personas y de repente descubren cosas, se les mueve. El objetivo no es la catarsis, pero tienen una catarsis. Sí. Y dentro de la catarsis atan cabos. Los cabos sueltos por fin cobran sentido. Cobran sentido. Sí, como que es la pieza del rompecabezas, ¿no? La amalgama. Armaste el rompecabezas. Sí. Y te vuelves más claro sobre tu propia vida. Claro. Tienes una sabiduría práctica sobre tu existencia. Y aunque en ese momento haya sido molesto, doloroso, penoso, haya sentido miedo, haya sentido odio, haya sentido emociones muy intensas y sensaciones desagradables, es liberador. Sí. La verdad nos hace libres, eso lo dijo Yeshua ben Yosef, mejor conocido como Jesús de Nazaret. Estoy convencido de que sí, y hay que atrevernos a ver lo que somos. Claro, y creo yo que esa perspectiva de trabajo de sueño a mí se me hace muy interesante porque no es que yo tenga nada en contra de que un experto te haga la interpretación, pero finalmente una interpretación, por más que tengamos entrenamiento, sigo creyendo que sigue siendo algo muy subjetivo. No quiere decir que la interpretación del otro tampoco, pero se me hace muy interesante este abordaje que ayuda a que cada uno nos volvamos como nuestro propio terapeuta, que te aprendas a observar, aprendas a ver todas las partes de tu sueño, y es algo que tú puedes hacer después, aunque no esté el terapeuta. O sea, es una herramienta que ya se quedó contigo y que si ya la aprendiste, tú puedes un día despertar y decir, a ver, soñé con esto, a ver qué quería decir el perro, a ver qué diría. Ya traes la herramienta y ya sabes que todo es parte de ti y te hace menos dependiente y te da como esta facilidad de saber cómo ir interpretando tus sueños. Y eso a mí se me hace pieza clave, ¿no? Que cada vez tengamos más herramientas de autoconocimiento. Sí. A mí me acuerdo que nos tocó cuando yo estaba todavía en la carrera, fue bien interesante porque ahorita antes de empezar te comentaba que fuimos a varios congresos a Durango y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la Universidad Valle del Guadiana y el manejo era más gestáltico o hasta de psicodrama.
Y entonces ahí ayudábamos a las personas y la persona seleccionaba quién iba a ser, por ejemplo, me acuerdo muy bien de que a mí me tocó ser una nube, ¿sí? Pero había alguien que a lo mejor le tocó ser el viento y había alguien que le tocó ser, un viejito que iba pasando, un viejecito que iba pasando. Entonces todos teníamos como varios personajes, ya fueran seres vivos o no, pero también los seres no vivos, como la nube o etcétera, tenían también el significado. Claro, por supuesto. Y era también darles voz, pero nosotros no hablábamos, pero el irnos viendo lo ayudaba como a representar y que la persona tuviera también como la secuencia del sueño. Y para mí fue impresionante porque nunca había vivido algo así. Y entonces también grupalmente puede ser bien enriquecedor. No nos dejaban que nosotros pusiéramos de nuestra cosecha. O sea, no era que yo como nube iba a hablar porque no era mi sueño, era el sueño de alguien más. Yo solamente estaba ahí para recordarle que estaba este elemento y que era importante regresar a él. Porque a veces se nos olvidan los sueños. Entonces, ya que está, era como escoge todos los personajes y no te vas a quedar con uno solo. Que no se nos olvide que a todos les des voz, a todos. Y se me hizo bien interesante esa forma, porque también es una manera grupal de trabajar y vas aprendiendo de todos esos matices. Y aunque a mí, por ejemplo, no me tocó que se interpretara un sueño mío, por cuestiones de logística y tiempo, pero la verdad fue bien enriquecedor participar y ver cómo alguien llegó a tantas conclusiones y coincido con lo que dijiste. Acabó haciendo una catarsis, aunque esa no era la finalidad, y también nos lo explicó el instructor. No es, pero generalmente se da porque viene esta sensación de liberación y de alivio de algo cobra sentido, ¿no? Es como un alivio, así que el cuerpo no miente. Como que la mente podrá decir lo que sea, pero ay, el cuerpo se soltaba de todas las personas que alcanzaron a que su sueño se expusiera. Sí, en Gestalt se usa mucho el juego de roles, el role playing, pero se basa en la cuarta escuela de psicoterapia austriaca. Ya vimos, la primera es la freudiana, la segunda es la adleriana, en el Psicosofía 4 hablamos de logoterapia y Víctor Frankl, y la cuarta es Jacob Moreno. Moreno, a pesar de ser un apellido, digamos, latino, pero él era austriaco y él insistía mucho en el psicodrama. Pero el psicodrama se ha adaptado en corrientes más modernas y sí. Y depende también, porque a mí, por ejemplo, me tocó participar en talleres con psiquiatras y con psicólogos y a veces sí nos decían, contéstale. Claro. Claro que a veces la psiquiatra se acercaba y te decía al oído cosas, te orientaba, dale por aquí, dale por allá, ponte más duro, o ponte así, ponte así. Era una persona conocedora, no dejaba todo a los novatos. Pero sí, trabajar un sueño, insisto, en psicoanálisis se interpreta y en Gestalt se trabajan los sueños. Yo no sé lo que significa el sueño de Mili. Puedo llegar a mis conclusiones, pero lo importante es que ella lo descubra. Claro. Y que ella entre en contacto con todos los elementos oníricos que, aunque pueden tener facetas externas de otros seres, son sobre todo componentes suyos. Claro. Y yo creo que si como dices tú, se acercaba a lo mejor la psicóloga, la psiquiatra, yo creo que en un grupo que ya es un grupo que va a estar haciendo trabajo personal y que ya va a haber un seguimiento, puedes hacer esto. Yo me imagino que como nosotros era un fin de semana, talleres de 2 horas, dejaban todo propio a que la persona sea quien lo interpretara y que no que a lo mejor alguno de nosotros estudiantes quisiera hacerle al vivo y dejáramos luego a veces, nunca se me va a olvidar una frase que me compartió otra persona, decía, toda interpretación fuera del consultorio es una agresión. Entonces, yo creo que cuidaban que hiciéramos eso y finalmente el instructor tampoco era psicólogo o psiquiatra o acompañante de esta persona, no iba a haber un seguimiento, pero me encanta cuando son estos grupos que se van a acompañar o que se están preparando, porque el trabajo siento que todavía puede ser más enriquecedor porque se presta que puedan hacer esto, ¿no? El role playing mucho más completo.
mucho más profundo. Y eso a mí se me hace maravilloso. Yo creo que dar resultados, lo ves. Y finalmente, aunque la catarsis sé que no es el fin por sí mismo, pues siempre hacer catarsis libera tensión, ayuda a tener un sueño más reparador y entonces pues regresa a esta parte de poder dormir y descansar y soñar. Y etimológicamente recuerdo una vez más, por enésima ocasión, catarsis viene de purga, pero purga es purificación. Y qué bueno que nos purificamos. Claro. Soltamos lo que nos intoxica, claro. Dejamos que se vaya lo que nos hace daño. Simplemente echar aquello que nos ha atormentado. A mí me llama la atención, he estado releyendo por culpa o mérito de ciertas personas con las que he entrado en contacto recientemente, mucho de tanatología, y Elizabeth Kubler-Ross. Y Kubler-Ross, por ejemplo, decía, enciérrate en el carro y grita. O con un bate, pégale a la cama. Sí, o dale trancazos a la almohada. Mientras no te lastimes tú. Sí, y no lastimes a nadie más. Goleman no está de acuerdo con eso le llama la teoría de la ventilación. Pero bueno, Elizabeth Kubler-Ross dice, sí funciona. Sí funciona y lo aconseja. Tú necesitas gritar. Y el cuidador que no se cuida, deja de cuidar. Sí. Y entonces grita, enójate, desahógate, llora, golpea. Sí. Todo eso dice Kubler-Ross. Y ella era psiquiatra también. Sí. Y sí, creo que sí aplica. Bueno, pero ¿cómo andamos de tiempo? Porque tengo una pregunta ahí de abogado del... Sí, andamos bien. Estamos justos, ¿verdad? Sí. Bueno, así para dejar así al aire, y si no, a lo mejor ese es tema de otro, pero ¿tú opinas qué crees tú, entrando otra vez al terreno de las creencias, no al de lo que esté científicamente uno comprobado, pero en términos de creencias, de la creencia y de la experiencia, ¿crees que los sueños sí puedan ser un medio de contacto con personas que ya están en otro plano? Sí. Sí. Tú revisa los textos que se consideran sagrados por distintos pueblos, empezando por nuestra Biblia, y cómo en sueños le habla el ángel de Dios a José para que se lleve a su esposa Miriam, María, la Virgen María, y a su hijo, y le salve la vida porque hay una persecución, y cómo en sueños se revela de mil cosas. Yo sí creo que entramos en contacto con una realidad que nos trasciende a través del sueño. Insisto, incluso en los sueños hay censura, hay algo de freno y represión, pero hay menos censura, freno y represión que en la vigilia. Y cuando estamos relajados intensamente, pues las cosas fluyen. Claro. Y entramos en contacto con verdades que nos hacen falta. Sí. Y que no todo es explicable. ¿No? Sí, otra vez Einstein decía eso mismo también, ¿no? Puedes vivir la vida como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro. Sí. Y no sé, siento que es... ¿Sí es de él esa frase o no? Sí. Y creo que, no sé, a mí ese tema se me hace interesante y a lo mejor está hasta para todo otro tema, pero sí creo que a través de los sueños, obviamente todo lo que hemos platicado de sueños, de la interpretación, no, de mi ya hay personalidad gente, y todo, pero hay otras cosas que más allá de la interpretación y del trabajo, en este caso gestáltico, hay gente que sabe producir sueños lúcidos, que produce los sueños que necesita para evolucionar. Así es. En Oriente, bueno, la expresión es griega, pero viene de Asia, viene de Oriente. Los onironautas, que navegan los sueños. Y a mí Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, nunca se me va a olvidar una frase que me golpeó. Yo estoy enamorado de la meditación y decía, la mejor meditación es el dormir soñando. Ah, caray. Wow. Medita, duerme y sueña. Pero muchas veces estamos tan tensos, y tan abrumados, tan agobiados,
que casi no soñamos. Todos soñamos, afortunadamente, si no nos volveríamos locos o nos enfermaríamos y moriríamos muy pronto. Pero, insisto, tenga cuidado la persona que dice que no sueña. Todos soñamos. Le convendría quizá tener un cuaderno y una pluma en su buró, y va a ver que si se despierta en la noche, probablemente evoca el sueño que está teniendo. Pero anótelo o grábelo, porque una vez que entra en vigilia unos minutos, desaparece muchas veces el sueño. Y a veces el sueño no solamente es terapéutico, sino hay inventos científicos, hay inventos tecnológicos y descubrimientos científicos en los sueños y se pierde. René Descartes, por ejemplo, dice que soñó la geometría analítica, que es la combinación de la geometría clásica con el álgebra. Él tuvo 3 sueños y fruto de esos 3 sueños surge toda su propuesta. Pero no debes dejar escaparse eso, ¿eh? Yo me acuerdo que en preparatoria, y fue una de las cosas que comentamos con mis Kuns, yo me acuerdo que en el colegio americano llevábamos justo por me suena ese colegio. Pues ahí te conocí, Mili. Sí, ahí conocí a Emilia Sánchez Salama en 1993. Así es. Y me acuerdo que esa maestra nos hacía apuntar nuestros sueños y justo me acuerdo todavía en mi carpeta cómo era y me acuerdo que era si te levantabas en la madrugada era justo eso, anota el sueño y se volvió bien revelador, bien interesante y pues también material para llevar a mi terapeuta. Claro. Entonces, bueno, creo que es un tema que nos da mucha tela para cortar, pero luego nos agarramos como hilo de media y ya es hora. Bueno, pero se vale soñar, pero ¿no? se vale soñar. Y de veras estamos hechos de la misma materia que los sueños. Shakespeare tiene toda la razón del mundo. Entonces, lo mismo en el budismo tibetano que en el cristianismo ortodoxo, en la psicología moderna, en la filosofía clásica, en la literatura de todos los tiempos, los sueños son importantísimos. Y los sueños son la vía regia de acceso a esas partes de nuestro ser que no nos atrevemos a reconocer. El acceso a la información. Así es. Así como recordar que así como no somos nuestros pensamientos, son parte de nosotros y revelan parte de nuestra personalidad y nuestra forma de interpretar el mundo, tampoco somos nuestras emociones, revelan también parte de nuestra personalidad y de nuestras interpretaciones, tampoco somos los sueños. Sin embargo, estas que hemos estado mencionando, pensamientos, emociones, sueños, como dices, son vías de acceso, de autoconocimiento. Que no se nos olvide que somos el observador. Entonces, ese observador, ¿qué observa con los sueños? ¿Qué observa con esas emociones? Exacto. ¿Qué observa con esos pensamientos? ¿No? Son mucha riqueza, pero no somos nada más eso. Somos mucho más que eso, ciertamente. Pero eso es un tesoro, ¿eh? Así es. Y tú, por ejemplo, mencionaste los ejercicios ignacianos, y yo ahorita hablé del budismo tibetano. En el dormir, bueno, en el budismo tibetano se cree que lo último que tuviste en tu mente antes de morir va a ser determinante en tu siguiente plano de existencia. Pues expertos en sueños dicen que lo último que recuerdas antes de quedarte dormido es que el dormir es como una pequeña muerte. Va a ser determinante por lo menos el día siguiente. Ignacio de Loyola se programaba cada noche después del examen de conciencia y de sus oraciones para las actividades del día siguiente y tenía en el plano de la conciencia, en primer plano de su mente, de su psique, pues lo importante que iba a trabajar espiritualmente. Entonces sí, somos mucho más que esto, pero también somos esto. Así es, así es. Bueno, pues como siempre, Mili, la luminosa Mili Sánchez Salama, les digo, Salama viene de paz, ¿eh? Entonces es una mujer que a sus pacientes, a sus amigos, a la gente que tenemos la fortuna de entrar en contacto con ella, nos genera mucha paz. Bueno, nos vemos pronto, muy pronto, hasta pronto. Muy contenta de estar otra vez contigo
Y pues nos vemos pronto para seguir platicando. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Bye.